Este domingo Ecuador vota, elige presidente. El asesinato de Fernando Villavicencio. Y lo va a hacer en medio de la violencia, la crisis y después de que asesinaran a uno de sus candidatos. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Quién podría ganar? Es decir, la única política de Estado que tiene Ecuador es la dolarización, porque es el mecanismo por el cual no los roban más. Además, Javier Milei pone a Ecuador como ejemplo de dolarización. ¿Cómo fue su proceso? A una semana de las presidenciales en Ecuador, la violencia y la seguridad son clave en el debate electoral. Te lo cuento. Ecuador vota el domingo 20 de agosto. Elige presidente en medio de una crisis. Comenzó el juicio político. Han creado una situación ficticia. Guillermo Lasso, el actual presidente, tuvo que adelantar las elecciones. Y la violencia fue el centro de la campaña. Sicarios le quitaron la vida al candidato que iba segundo en las encuestas, Fernando Villavicencio, y no fue el único. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja. Después de su muerte, el escenario electoral es difícil de predecir, pero quedaría así. Primera en las encuestas con el 24% va Luisa González, la candidata del espacio de Rafael Correa. El cambio anhelado, lo siento llegar con la lista 5 de la revolución. Cristian Zurita reemplazó a Villavicencio, pero no hay números confiables sobre su intención de voto. Esta es la huella que nos marca y nos obliga a asumir la responsabilidad de continuar. El derechista Topic, que parece haber crecido con el asesinato de Villavicencio, tiene el 21%, bastante cerca de la candidata de Correa. Mercenario francés, Rambo o Bukele ecuatoriano son algunos de los apelativos para referirse a Jan Topic, un outsider sin ideología definida que por un video que publicó en Twitter saltó de la milicia a la política ecuatoriana. El líder indígena Yacú Pérez está cuarto con el 8%. Les invito a pasar la página y dar juntos ese paso al Ecuador que viene. Acuérdense que son encuestas y, como vimos muchas veces, suelen pifiarla un montón. El próximo presidente o presidenta de Ecuador va a encontrar un país con un crecimiento económico prácticamente inexistente, dependiente de las remesas que mandan los ecuatorianos que emigran y con una deuda enorme. En Argentina, donde también tenemos una deuda enorme contraída con el FMI en 2018, ahora salió primero en las PASO Javier Milei. Se los resumo para los que ven esto desde afuera de Argentina. Es un candidato liberal de ultraderecha que, entre otras cosas, propone como solución a los problemas de Argentina la dolarización del país. ¿Y qué tiene que ver esto con Ecuador? Milei lo pone de ejemplo porque Ecuador dolarizó. Pero ¿cómo le fue a Ecuador dolarizando? Ya te cuento todo, pero antes solo un aviso muy corto. Si este video te viene interesando, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube. Es gratis y toda la semana subo un nuevo episodio de estos videos de Te lo cuento. Además, compartiendo, comentando o dándole me gusta a este video ayudas a que llegue a más gente. Y en mi Instagram y TikTok van a encontrar videos cortos y resumidos con noticias del mundo. El Te lo cuento, pero en un minuto. Sigamos. Estábamos en esto. Milei propone dolarizar en Argentina y pone a Ecuador como ejemplo. ¿Es comparable? Hay tres países que dolarizaron la economía en América Latina: Panamá, Ecuador y El Salvador. Todos casos bien distintos. Ecuador lo hizo hace más de 20 años. El contexto fue el de una economía con una crisis súper profunda y como última jugada antes de que el país colapsara. Fue tal el desastre que el gobierno tuvo que renunciar 12 días después de dolarizar. Los más perjudicados con la dolarización de Ecuador fueron los trabajadores y jubilados que perdieron sus ahorros. Además, los salarios se devaluaron.
Antes de dolarizar, con 5.000 sucres, que era la moneda de antes, se compraba $1. Después de dolarizar, el costo de $1 pasó a ser 25.000 sucres. ¿Cómo sería esto en Argentina con el peso? Los números podrían ser, la verdad, que todavía peores, porque no tenemos ni $1 partido al medio. Y lo que hace falta para dolarizar básicamente en la receta son dólares. La verdad es que los casos no son comparables. Y lo que hace Milei al tratar de compararlos es forzado. Primero porque el contexto era diferente al de Argentina. En Ecuador en los 2000 había una crisis bancaria, no tenían liquidez. Y en Argentina tenemos bastantes problemas, pero crucemos los dedos, el problema no es bancario, sino de que no hay dólares. Además, la comparación entre las economías de Argentina y de Ecuador al momento de la dolarización no tenía demasiado sentido, sobre todo por el tamaño. Argentina tiene casi 13 veces más participación en el PBI mundial que la economía de Ecuador cuando dolarizaron. Otra diferencia clave es que Ecuador tiene una economía directamente integrada con Estados Unidos. Y nosotros no, tenemos muchos socios comerciales como Brasil o China. O sea, es incomparable el caso de Ecuador con lo que pretende hacer Milei en Argentina. Pero, ¿está mejor o peor Ecuador después de dolarizar? La medida logró contener la inflación y con el tiempo también se volvió bastante popular entre los ecuatorianos. Pero también dejó al país totalmente expuesto a los vaivenes económicos mundiales. Y las cosas en el mundo no vienen muy estables, así que imagínense cómo está la economía. Además, al no tener moneda propia y no poder imprimir, el único camino es el endeudamiento. Aplicar la misma receta en Argentina con una deuda que ya tenemos y sin dólares sería totalmente inviable. En conclusión, las elecciones en Ecuador llegan en un momento muy convulsionado, tanto por la situación económica como por la violencia electoral y por el crecimiento del narcotráfico en el país. El escenario de un día de votación sin incidentes y con resultados limpios podría aportar un poco de tranquilidad a la sociedad ecuatoriana. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? Charlemos en los comentarios. Y si todavía no lo hiciste, te pido que comentes, compartas o le des like a este video, así llega a más gente. Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Te lo cuento.